Muy buenas tardes, queridos estudiantes, agradeciéndoles el privilegio que me dan de poder compartir estas ideas de la dimensión sociológica del conocimiento humano. El día de hoy vamos a tratar la temática que ya les había yo anunciado desde la sesión anterior. Esta sería la quinta clase, el quinto encuentro, digamos así, con ustedes. El tema del día de hoy es la dimensión normativa de la sociología como ciencia crítica de la sociedad, la dimensión normativa. Ahora bien, lo primero que uno tiene que preguntarse es, bueno, ¿y en qué consiste esa dimensión normativa? Eh, ¿Qué es o qué significa dimensión normativa? Bueno, para decir en qué consiste o qué es la dimensión normativa de la sociología como ciencia crítica de la sociedad, lo primero que hay que decir es que eh, básicamente qué es la tarea, qué es lo que tiene que hacer la sociología. La sociología tiene fundamentalmente que hacer dos cosas fundamentales. La sociología tiene que explicar los fenómenos sociales, en donde explicar los fenómenos sociales significa poner en claro, poner en la evidencia la regularidad interna, las leyes de esos fenómenos sociales. Eso es explicar. Eh, pero no solamente explicar. La sociología también tiene que comprender los fenómenos sociales. Entonces tiene que explicar, pero también tiene que comprender los fenómenos sociales. ¿Qué significa comprender los fenómenos sociales? Comprender implica evidenciar, poner en claro, no solamente las leyes esenciales que gobiernan, digamos, el acaecimiento de un fenómeno social, sino que también hay que poner en claro, hay que esclarecer el sistema de propósitos, el sistema de intereses que están inmersos dentro del fenómeno social. Exactamente por eso es que la sociología, la sociología crítica de la sociedad, entendiendo que también hay sociología burguesa, pero la sociología crítica tiene que hacerse por lo menos cuatro preguntas frente al fenómeno social. La primera pregunta que tiene que hacerse en la sociología como ciencia crítica de la sociedad es ¿cómo es el fenómeno? Y preguntarse cómo es el fenómeno implica hacer una descripción del fenómeno. Ahora bien, ¿qué es el nivel descriptivo del fenómeno? En el nivel descriptivo del fenómeno eh, es donde se nos presenta la manera como se presenta el fenómeno social. Es, digamos, el aspecto apariencial, cómo nos aparece el fenómeno social. Por ejemplo, en el nivel meramente descriptivo, en este momento uno puede observar, repito, en el nivel meramente descriptivo, apariencial, uno puede ver un montón de alcaldes, un montón de municipalidades que se han dado la tarea de desarrollar una serie de obras públicas, recarpeteo de caminos, etcétera, etcétera, inaugurar alguna llavecita de agua por ahí. Y entonces eso es lo que uno ve, que hay un montón de alcaldes haciendo obra pública. Eso es lo que ves. Entonces, si vos te dejas llevar por lo que ves de manera inmediata, vos terminas pensando que, hombre, qué bueno, ahora tenemos un montón de alcaldes, un montón de sujetos ahí, de funcionarios públicos, de servidores públicos, que están haciendo su trabajo, ¿verdad? Y que qué bueno. Pero ese es el nivel apariencial. De ahí vienen una serie de preguntas, ¿verdad? Por eso es que, bueno, además de eso, tal vez como otro ejemplo que me ha llamado a mí poderosamente la atención es cómo de repente aparece como un fenómeno que en este momento muchos candidatos a alcaldes, muchos candidatos a diputados por parte del partido político FMLN son jóvenes.
El caso, por ejemplo, de San Vicente, yo he tenido conocimiento por los medios de comunicación, por las redes sociales, que por lo menos hay dos jóvenes allí que se han propuesto como candidatos a diputados. Y me llamaba la atención que son jóvenes que anteriormente fueron estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria para Central. Es más, fueron fundadores y altos dirigentes de una organización estudiantil eh, bastante conocida dentro de la facultad. Pero ahora me aparecen como candidatos a diputados, ¿verdad? Y eso me lleva a pensar que estos muchachos de alguna manera siempre estuvieron ligados a ese partido político y que de alguna manera el partido político en este momento se acuerda de ellos, los recoge como hijos suyos, hechos a imagen y semejanza de dicho partido político, y los promueve a una candidatura para diputados. Pues esa es la apariencia, ese es, digamos, el primer encuentro con la realidad. Yo, frente a un fenómeno social, me pregunto cómo es el fenómeno. Y el cómo es el fenómeno es cómo me aparece. Pero la sociología, como ciencia crítica de la sociedad, tiene que preguntarse no solamente el cómo es el fenómeno, sino que también tiene que preguntarse por el porqué del fenómeno. Preguntarse por el porqué del fenómeno es tratar de establecer cuáles son las causas estructurales de dicho fenómeno. ¿A qué causas, a qué leyes responde el acaecimiento de dicho fenómeno? Entonces primero nos preguntamos cómo es el fenómeno y después nos preguntamos por qué es como es, para establecer las causas. Pero los fenómenos sociales no solamente tienen un cómo son, ni solamente tienen un por qué son como son, sino que los fenómenos sociales también implican un para qué son. No solo por qué son, sino también para qué son. Y ya la pregunta por el para qué del fenómeno social implica tratar de esclarecer cuáles son sus fines y cuáles son sus propósitos. ¿Cuál es el sistema de intereses que están ahí presentes? ¿Verdad? Esa es la pregunta del para qué. Del para qué del fenómeno social. Pero hay una cuarta dimensión que también hay que esclarecer, que hay que ponerla en evidencia. Hay que preguntarse ya no solamente el para qué, sino también el para quiénes. Y preguntarte por el para quiénes del fenómeno implica ya tratar de esclarecer quiénes son los dueños, ¿sí? O a los intereses de quién responde la lógica de ese fenómeno social. Entonces, hay un cómo del fenómeno, hay un por qué del fenómeno, hay un para qué del fenómeno y hay un para quiénes, digamos, del fenómeno. Entonces, la sociología como ciencia crítica de la sociedad tiene que esclarecer no solamente las leyes del fenómeno, sino tiene que también poner en la evidencia el sistema de intereses y propósitos y los sujetos de esos propósitos que están detrás de los fenómenos. Entonces, aquí viene una complejidad, una complicación de la sociología como ciencia. Y esa complicación o complejidad de la sociología como ciencia social, no la tienen otras ciencias. Otras ciencias no se van a complicar con ello. Y es exactamente por eso es que Marx, ¿verdad?, que es el fundador del carácter científico como dimensión crítica y propositiva de la ciencia social, es el fundador del carácter científico dialéctico de la sociología como ciencia. Entonces Marx decía lo siguiente, voy a citar las palabras de Marx, dice él: en economía política, la libre investigación científica tiene que luchar con enemigos que otras ciencias no conocen. El carácter especial de la materia investigada levanta contra ella, es decir, contra la ciencia social y contra los cientistas sociales, las personas, los sociólogos, como seres humanos,
levanta contra ella las pasiones más violentas, más mezquinas y más repugnantes que anidan en el pecho humano, las furias del interés privado. ¿Sí? La química, la matemática, la biología, frente a un fenómeno estudiado, no van a tratar de dilucidar cuál es el sistema de intereses o los propósitos del fenómeno. No me puedo imaginar yo a un biólogo preguntándose por la intencionalidad o los propósitos o los intereses de las amebas, amebas que estudian. Sí. No me puedo yo imaginar a un médico preguntándose por el sistema de intereses y propósitos, por los fines propios del virus del COVID. El COVID, el virus, como un elemento natural, ¿verdad? Entonces, las ciencias naturales no tienen por qué estudiar el sistema de intereses y propósitos de un fenómeno. En cambio, la ciencia social sí. Y por eso dice Marx que la libre investigación científica en ciencias sociales tiene que vérselas con enemigos que otras ciencias no tienen esa complejidad, esa preocupación. ¿Y cuál es lo propio? ¿Cuál es ese enemigo con el cual la sociología crítica tiene que vérselas y que otras ciencias no? Dice Marx que son los intereses, la furia del interés privado. ¿Ves? Hay un elemento muy importante propio de la dimensión sociológica del análisis social. Ahora bien, los fenómenos sociales no solamente son lo que son, sino que además de lo que son, también hay en ellos un deber ser. Sí. Hay un deber ser, un para qué. A mí me gusta decir que los fenómenos sociales, que la vida social tiene una dimensión teleológica, no digo teológica, que es el estudio de los fenómenos religiosos, teleológica. Viene de la palabra griega telos, que significa finalidad o propósito. Los fenómenos sociales, que son productos de la praxis, ¿verdad?, son como objetivaciones de los intereses de los sujetos que realizan dicha praxis. Por eso hablo yo de una dimensión teleológica. Sí. Esa dimensión teleológica tiene que ver con el deber ser de los fenómenos sociales. Hay propósitos entonces, tienen propósitos. ¿Por qué? Porque de manera esencial el hombre es un ser intencional. Siempre hay un para qué, un para quiénes, detrás de la praxis. Cuando usted hace algo o deja de hacer algo, siempre hay un propósito, un para qué sí lo hizo o para qué no lo hizo. ¿Sí? Por eso el ser humano es un ser intencional. No hay, por ejemplo, pensamiento a secas, sino que siempre el pensamiento es pensamiento de. Hablo yo de una lógica intencional en el ser humano. Es allí donde la sociología está llamada a plantear, digamos, la intencionalidad y el propósito de la vida social. La postulación o el planteamiento de los propósitos, de la intencionalidad o del deber ser de la vida social, no lo plantea la matemática, ni la química, ni la física, ni la fisiología. Le corresponde exactamente a la racionalidad sociológica. Dura tarea, porque tiene que plantear no solamente lo que los fenómenos son y explicarlos, también tiene que comprenderlos, y al comprenderlos tiene que postular también cuál es el deber ser de la existencia social. Entonces, como la sociología como ciencia tiene que plantear el deber ser de la existencia social, entonces la sociología, en ese esfuerzo de postular
hacia dónde debe moverse la sociedad para llegar a realizar su deber ser, ¿verdad? Tiene que preguntarse cuál es el deber ser de la vida social. La sociología le es propio a la sociología preguntarse por el deber ser, hacia dónde debe moverse la existencia o la dimensión social de la existencia humana. Por ejemplo, veamos el caso de uno de los fundadores clásicos de la sociología, como es el caso de Augusto Comte, ¿verdad? Fundador clásico de la sociología que vivió alrededor del siglo XIX, del siglo XVIII, siglo XIX. Ahora, Comte decía que el objeto de estudio de la sociología son los fenómenos sociales y que la existencia de la sociología como ciencia se justificaba porque en la mentalidad, en la propuesta, digamos, de Comte, la sociología era importante, puesto que la sociología nos va a aparecer como el fundamento de la vida social. Es decir, en la visión de Comte, la vida social únicamente es posible si y solo si hay sociología o ciencia de la sociedad. Entonces, por esto, por la importancia que le planteaba Comte, por eso es que él se esfuerza en construir, en proponer una nueva ciencia, que es exactamente la sociología, a la cual, como ya sabemos, él ni siquiera quería ponerle sociología, él le quería poner física social. Pero le robaron por ahí la idea y entonces no tuvo más remedio que inventarse otro concepto, ¿verdad? Y terminó llamándole de esta forma, sociología. Para Comte, la sociología es el fundamento de la vida social. La vida social solamente es posible a partir de que todos los sujetos sociales puedan tener una especie de consensus comunis, es decir, puedan tener una visión compartida de la sociedad, en el sentido de que todos puedan entender de la misma manera la existencia social. Todos compartan así se hacen las cosas, así se deben hacer las cosas. A eso Comte le llamaba consensus comunis, como una visión compartida en donde todos los sujetos sociales tenían la posibilidad de ver de la misma manera y entrar en una especie de consenso. Contrato social le llamaba Juan Jacobo Rousseau, una especie de contrato social, una forma compartida de ver la sociedad. Y esa forma compartida de ver la sociedad necesariamente tenía que estar más allá de la subjetividad. Ya no se trata tanto de la manera como cada sujeto individual ve la realidad social, sino de la manera como todos necesariamente tienen que ver el ordenamiento social. Y esa visión compartida solamente es posible a partir de la dimensión científica del análisis de la sociedad. Entonces, porque los postulados científicos están más allá de la subjetividad, por eso son objetivos, se le imponen al sujeto. Las verdades científicas tienen que ser ciertas para todos los sujetos posibles. Y si las verdades científicas son posibles para todo sujeto, entonces hay la posibilidad de tener una visión compartida de la sociedad. No se trata de que cada quien va a entender las cosas a su manera, o como quiera, o como se le antoje. Por eso hay una ciencia social. Entonces, la existencia de la sociología como ciencia social está ligada a las posibilidades de realización de la vida social. Si no hay ciencia social, no puede haber sociedad. Así es como Comte, fundador de la sociología, justificaba la existencia de la sociología como ciencia de la sociedad. Pero esto es Comte. Ahora bien, veamos el caso de Emilio Durkheim. Pensador igualmente del siglo XIX, siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Emilio Durkheim.
yo me he encontrado que en Emilio Durkheim hay como dos posturas. Los planteamientos de juventud y los planteamientos de madurez del Durkheim maduro. Para Durkheim, le voy a llamar de esta manera para darme a entender, para Durkheim el joven, el fundamento de la societalidad es la fuerza de imposición del sistema. Y entonces, por eso es que la sociología para Durkheim debe estudiar los hechos sociales, ya no los fenómenos sociales, sino los hechos sociales. Los hechos sociales, como vimos en la sesión pasada, es toda manera de hacer, fijada o no, pero que tienen una característica, la característica de ejercer una coacción sobre el sujeto individual. Entonces, pero el fundamento de la vida social en la visión de Durkheim joven es la fuerza de imposición del sistema. Es decir, la vida social es posible porque hay un sistema que se le impone al sujeto. Ya no se trata de que la sociedad es lo que Juan o María o Pedro o Lencho creen que es, sino que es lo que es. Y ellos tienen que adaptarse a la lógica de la fuerza de imposición del sistema. Esto es Durkheim joven. Pero para el Durkheim de la madurez, el fundamento de la societalidad ya no son los hechos sociales, ya no es la fuerza de imposición del sistema, sino que para Durkheim el viejo, el Durkheim maduro, el fundamento de la vida social es la capacidad que tiene el sujeto humano de construirse, ¿sí?, y de compartir universos simbólicos. Ahora, ¿a qué se refiere la cuestión de los universos simbólicos? Es una manera, es un sistema de significados compartidos por todos los miembros de la sociedad, donde todos los miembros de la sociedad entienden de la misma manera el ordenamiento social. Eso es un universo simbólico. Y en este sentido, habría una especie de conexión teórica entre Durkheim viejo, Durkheim maduro y Comte. ¿Ves? Ahora bien, en el caso de Marx, ¿cuál es el deber ser de la sociedad? Para Comte, el deber ser de la sociedad es la construcción de un consensus communis, de una visión compartida de la realidad social. Para Durkheim joven, el deber ser de la sociedad lo establece la fuerza de imposición del sistema. Y por tanto, los sujetos tienen que adaptarse, sujetarse a la fuerza de imposición, a los dictados del ordenado. Para Durkheim maduro, Durkheim viejo, el deber ser de la sociedad es la construcción de universos simbólicos compartidos, en donde todos vean la sociedad de la misma manera. ¿Ves? Los dos sociólogos, los dos fundadores clásicos de la sociología te están postulando un deber ser de la vida social. Hacia dónde debe moverse el ordenamiento social, la praxis social. Aquí hay la postulación de un deber ser. Aquí hay la postulación de una dimensión teleológica de la existencia humana. ¿Sí? De un para qué. ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? Entonces, aquí nos encontramos ya con esa función normativa de la sociología. Normativa en el sentido que te está estableciendo, te está normando hacia dónde deben moverse las cosas. En el caso de Marx, es claro que también hay la postulación de una dimensión normativa, de un hacia dónde deben moverse las cosas. Si recordamos, en las sesiones anteriores nosotros planteábamos de que para Marx, primero,
La sociedad burguesa es una sociedad inhumana, ¿sí? Es una sociedad que al final de cuentas aniquila a las dos fuentes fundamentales de toda riqueza. ¿Y cuáles son las dos fuentes fundamentales de toda riqueza? ¿Sí? La naturaleza, ¿sí? Y el ser humano. Y la lógica del capital aniquila tanto la naturaleza, ahí tenés todo el problema ecológico, y al ser humano. Ahí tenés todo el fenómeno de la explotación y de la dominación de la clase trabajadora a manos de la clase dominante, la clase capitalista. La lógica del capital aniquila, pone en peligro las dos fuentes de toda riqueza, naturaleza e individuo humano. Entonces, para Marx, primero, la sociedad burguesa es una sociedad no solo inhumana, sino que yo diría que también antihumana. Es una sociedad contradictoria. ¿Sí? Segundo, es una sociedad que llevada por la misma contradictoriedad genera lucha de clases, un conflicto social. Un conflicto social que está determinado no por motivos subjetivos, no por motivos de la subjetividad personal de cada sujeto viviendo en el capitalismo, sino que es una contradictoriedad estructural. Es decir, es el sistema el que obliga a que haya una lucha de clases. El burgués solamente es burgués a partir de la explotación de la fuerza de trabajo y de la dominación de la fuerza de trabajo. Es el burgués amasa riqueza a partir de aniquilar al sujeto, convirtiéndolo en mercancía, ¿sí? Y lo contrata de forma asalariada para que produzca mercancías. Hay conflicto. Aquí tenemos poco aquella ley dialéctica de la unidad y lucha de contrarios. O sea, hay unidad porque para que el burgués sea burgués, necesita de la presencia de la fuerza de trabajo contratada de manera asalariada. ¿Sí? El uno necesita al otro. Y en nuestro ya clásico ejemplo de Juan, para que la persona llamada Juan se convierta, digamos, en clase trabajadora, tiene que vender su fuerza de trabajo por un salario en el mercado laboral. Luego, por tanto, Juan ya no es visto como persona, sino que como mercancía, que se tiene que vender, que se tiene que vender por un salario. Y aquí exactamente en este campo, en este punto, es donde los burgueses hablan de las libertades, del sistema de libertades, ¿verdad? Y entonces ellos te van a decir que Juan es libre, ¿verdad? Porque él tiene la libertad de ir a trabajar, de vender su fuerza de trabajo por un salario, pero también tiene la libertad de no hacerlo. En pocas palabras, tiene la libertad, digamos, de no trabajar y morirse de hambre. Pero eso no es una verdadera libertad. Entonces, hay unidad en este sentido. El uno necesita para hacer lo que es de la presencia del otro y viceversa. Pero también hay contradicción. Porque, por ejemplo, el sistema de intereses del burgués está en contraposición con el sistema de intereses de Juan como trabajador. En un ejemplo bastante sencillo. En el proceso productivo de la fábrica donde trabaja Juan, ¿qué es lo que le interesa al dueño de la fábrica? Al dueño de la fábrica lo que le interesa es que Juan trabaje más y por más tiempo y pagarle menos. O no pagarle si es posible. Pero eso es lo que le interesa al dueño del proceso productivo. Ahora, ¿qué le interesa a Juan como trabajador asalariado de esa empresa productora de zapatos? Bueno, a él lo que le interesa es trabajar menos y ganar más. ¿Ves? Son intereses contrapuestos, contradictorios. Al burgués le interesa mantener y perpetuar el sistema y a Juan le interesa destruir el sistema y construir un sistema social en donde sus intereses sean favorecidos.
Hay unidad y lucha de contrarios. Entonces, para Marx, capitalismo es contradictorio. Pero dice Marx que llevado exactamente por esa misma contradicción, por esa lucha de clases que se da en la lógica del capital, se hace posible la construcción de un mundo mejor. ¿Sí? Que él dice que esa contradictoriedad conduce de manera necesaria a la construcción de la dictadura del proletariado. Y que la dictadura del proletariado es solamente una fase para construir una sociedad sin clases. Ojo, para construir una sociedad sin clases, en donde no hay explotación del hombre por el hombre, en donde el proceso de producción de riqueza no implique necesariamente la explotación de los unos sobre los otros, un proceso de producción de bienes para satisfacer necesidades de todos, de toda la población. Entonces, uno tiene que preguntarse, en Marx, en Karl Marx, ¿hay la postulación de un deber ser hacia dónde debe moverse la sociedad? Sí. Y de acuerdo con Marx, ¿hacia dónde debe moverse la sociedad? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el deber ser de la vida social? ¿Sí? Es la construcción de esa sociedad sin clases. Marx le llama el reino de la libertad. Así le llama a él, a esa sociedad sin clases, el reino de la libertad. Un poco más adelante nos vamos a referir a qué se refiere Marx o qué entiende Marx por esa sociedad sin clases, cuáles son las características fundamentales de esa sociedad sin clases. En este momento, en el análisis que llevamos, lo importante es ver que Comte, Durkheim y Marx, que son fundadores clásicos de la sociología, postulan un deber ser del análisis social. ¿Sí? Plantean la idea de que la sociología como ciencia tiene que normar, es decir, plantear un deber ser, hacia dónde debe moverse la vida societal. Y en este sentido, ya apartándonos del análisis de Comte y el análisis de Durkheim y de Marx, preguntémonos nosotros, ¿cuál es el deber ser de la vida social? Ya no para Marx, ya no para Durkheim, no para Comte, para nosotros. ¿Cuál es el deber ser de la vida social? Bien, preguntándonos por el deber ser de la vida social, tenemos que entender que esa pregunta abre la posibilidad de plantear dos marcos teóricos posibles. Dos marcos categoriales para responder a esa pregunta. ¿Cuál es el deber ser de la vida social? Y preguntarse por el deber ser de la vida social es propio de la sociología como ciencia. No puede no hacerlo. ¿Sí? Porque las otras ciencias no se preguntan por el deber ser de la vida social. Solo se preguntan cómo es el fenómeno, por qué es como es el fenómeno. Punto. Solo la sociología como ciencia da un paso más y además de que se pregunta cómo es el fenómeno, por qué es como es, la sociología como ciencia también se pregunta si el fenómeno es lo que debe ser. Da un tercer paso. Los primeros dos pasos corresponden a la racionalidad instrumental propia de la sociología burguesa, de los enfoques positivistas de la vida social. Ya les dije yo que hay sociología burguesa, pero también hay sociología crítica, dialéctica, que es la sociología científica. La otra no es sociología científica, es sociología ideológica. Ahora bien, dos marcos teóricos hay. El marco de la razón instrumental y el marco de la razón dialéctica. Veamos esos dos marcos posibles para responder a la pregunta de cuál es el deber ser de la sociedad. Para la racionalidad instrumental, que es la manera como la sociología burguesa ve la sociedad,
para la sociología conservadora, burguesa, para ellos lo real, ¿verdad?, es algo, lo real social, ¿verdad? Los fenómenos sociales son algo absolutamente objetivo, ¿verdad? Y frente a lo real, como ya dije anteriormente, solamente se preguntan dos cosas. Se preguntan, primero, cómo es el fenómeno, que es el nivel descriptivo, y se preguntan seguidamente por qué el fenómeno es como es, que es el nivel explicativo. Hasta ahí nada más. Ahora bien, ¿qué significa explicar? Explicar es únicamente poner en evidencia las leyes del fenómeno, nada más. Y por eso es que para la sociología burguesa hay una manera muy específica de entender lo real. Detrás del planteamiento de la sociología burguesa hay una idea de la realidad, hay una teoría de la realidad, hay una manera de entender qué es lo real social. Y para ellos, ¿verdad?, lo real social es aquello que está ahí como una alteridad absoluta, como algo que está siendo y existiendo totalmente fuera del sujeto. Y por eso dije al principio que para la sociología burguesa, o sea, lo real es aquello que es absolutamente objetivo. Y absolutamente objetivo es aquello que está fuera de mí. Y no solo está fuera de mí, sino que se me impone. Aquello que es objetivo es real y el sujeto es menos real que esa realidad objetiva. Entonces, para la sociología burguesa, los fenómenos sociales son vistos como cosas que se le imponen a los sujetos sociales, como teniendo fuerza de imposición. Es decir, la sociología burguesa ve la realidad social como un absoluto que tiene fuerza de imposición, como algo real que está ahí más allá de la praxis. Más o menos en la lógica de aquella bonita salsa que algunas generaciones escuchábamos y cuyo estribillo dice: la vida es así, no la he inventado yo, es decir, como una especie de destino. Está ahí y lo único que me queda de alguna manera es adaptarme, ¿sí? En este sentido, quisiera yo citar algunas palabras de Marx que él plantea a la hora de criticar a un pensador social de la época de Marx, Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach, que era un pensador social, un filósofo social del siglo XVIII, él hace un análisis de lo que es la sociedad, ¿sí?, y lo publica. Entonces, Marx critica el planteamiento de Ludwig Feuerbach en la elaboración de 11 tesis. En 11 planteamientos, Marx termina, se acaba, critica el pensamiento de Feuerbach. Yo quiero citarles dos de las 11 críticas que hizo Marx. Permítanme un momento. Dice Marx, cito sus palabras: el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluyendo el de Feuerbach, es que sólo concibe la cosa, es decir, la realidad, la sensorialidad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, como práctica. El defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluyendo el de Feuerbach, es que sólo concibe la cosa, es decir, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no
como actividad sensorial humana, como práctica. ¿Cuál es el defecto del pensamiento anterior? ¿Cuál es el defecto de los abordajes sociales anteriores, los cuales critica Marx? El defecto es que conciben la existencia social solamente como si esta existencia social fuera cosa, fuera algo que está totalmente fuera del sujeto, ¿verdad? Más allá de la praxis, y que el sujeto no puede transformar. Y exactamente porque no lo puede transformar, se le impone como un destino. Y entonces el sujeto únicamente tiene que adaptarse. Voy a citar otro pensamiento de Marx que va más o menos en este mismo sentido. Cito palabras de Marx. La doctrina materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación distinta, olvida que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado. ¿Qué es lo que está criticando aquí Marx? Lo que está criticando aquí Marx es ese planteamiento que establece que lo que los hombres son o lo que los sujetos sociales son está determinado por las circunstancias, es decir, por el ordenamiento social dado y por la educación. Entonces, ¿quién determina a quién en este planteamiento? ¿Los sujetos determinan a las circunstancias o son las circunstancias las que determinan al sujeto? Dice Marx que la doctrina materialista, ¿sí?, en este primer punto, establece que los sujetos son el reflejo del ordenamiento social. No son los hombres lo que hacen la sociedad, sino que es la sociedad la que hace a los hombres. Pero este punto de vista, dice Marx, olvida, y ahí es donde viene la crítica de Marx, olvida, ¿sí?, que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hombres. Este planteamiento de que es el sistema el que hace al sujeto, olvida el hecho de que el sistema es producto de la praxis. Es decir, que las circunstancias son cambiadas por la praxis, por la actividad social del hombre. Y además, este planteamiento olvida que el propio educador necesita ser educado. ¿Cuál es el defecto fundamental que Marx le critica a la visión social anterior, a ese materialismo anterior, a ese materialismo conservador? ¿Qué es lo que Marx le critica? Lo que Marx le critica es que ese enfoque social burgués entiende lo real no como producto de la praxis, sino que entiende lo real como algo absoluto, como algo absolutamente objetivo, como una alteridad absoluta que está ahí, frente a la cual el sujeto no puede hacer más que adaptarse. Ese es el defecto fundamental de la visión de la sociología burguesa. Ahora, para la sociología burguesa, lo real es solo aquello que existe. Lo que no existe aquí ahora no es real, o es menos real que lo que existe. Por ejemplo, los ideales de las personas no son reales, porque todavía no existen. Lo único real es ser y existir según el capitalismo lo determina. ¿Quién establece qué es lo que, o qué cosas son reales, o qué significa ser real? Lo determina el sistema, no lo determina el sujeto. Pero este planteamiento tiene ciertas implicaciones, ciertas consecuencias. Primero, consecuencias epistemológicas y metodológicas, y segundo, consecuencias políticas y sociales. ¿Cuáles son las consecuencias epistemológicas y metodológicas de esta sociología burguesa?
de esta sociología burguesa que es parte de la racionalidad instrumental, de esta manera de ver la realidad. ¿Cuáles son las consecuencias epistemológicas y metodológicas? Primero, la primera consecuencia es que el propósito, o para esta forma de ver la realidad de la sociología burguesa, el propósito de la sociología es meramente constatar y contemplar la realidad. Constatar y contemplar la realidad. Sin transformarla, sin criticarla, sin cuestionarla. Es en la sociología burguesa el esfuerzo del sociólogo debe ser meramente constatativo. Por ejemplo, frente a un fenómeno social como pudiera ser la toma de calle de unas amas de casa que se toman una avenida pública, le ponen piedras y se van a la calle a protestar, un enfoque sociológico burgués sería de tipo meramente constatativo porque solamente va a establecer cuestiones como dónde ocurre el fenómeno, cuántas personas estaban reunidas, cuándo fue la toma. Mis disculpas, queridos estudiantes, ha habido un pequeño fallo aquí técnico de esta maquinaria obsoleta con la cual yo me manejo. Les estaba diciendo que los abordajes de la sociología burguesa implican una visión meramente contemplativa de la realidad y por eso frente a un fenómeno social como pudiera ser la toma de calle de unas amas de casa porque no les cae el agua, lo único que ellos establecerían es cositas meramente aparienciales, dónde ocurrió la toma, cuántas personas estaban ahí, a qué hora fue el fenómeno y qué es lo que querían o por qué es lo que estaban ahí. Pero no profundizan el fenómeno, no van a las causas fundamentales del acaecimiento de ese fenómeno, ni por qué ocurrió y cuál es el propósito del fenómeno acaecido, cuál es el sistema de intereses que está detrás de ese fenómeno acaecido. Pero esa es la forma como la sociología burguesa, digamos, aborda los fenómenos. ¿Sí? Y en esa visión de la sociología burguesa, que se pregunta cómo es el fenómeno y por qué es como es y nada más, hay un proceso de absolutización de la realidad. Y en este punto quisiera yo compartir unas palabras de Marx. Y por ahí iríamos terminando. Quisiera compartir con ustedes un planteamiento de Marx en este punto. Voy a leer las palabras de Marx para dejar en claro, muy en claro, en qué consiste el carácter burgués del análisis social. ¿Sí? ¿En qué consiste el carácter burgués del análisis? Dice Marx, la economía política, cuando es burguesa, es decir, cuando ve en el orden capitalista no una fase transitoria del desarrollo, sino una forma absoluta y definitiva, la forma absoluta y definitiva de la producción social. Repito, la economía política, cuando es burguesa, es decir, cuando ve en el orden capitalista no una forma transitoria del desarrollo, sino una forma absoluta y definitiva de la producción social. Entonces, ¿en qué consiste el carácter burgués del análisis social? El carácter burgués del análisis social consiste en la absolutización de la realidad dada, en plantear que la realidad dada, que el fenómeno social sucede dentro del marco de un sistema, como es el sistema capitalista, que es el dado porque está ahí, y ese sistema es absoluto. Es una forma absoluta y definitiva de la existencia social. Entonces, el carácter burgués consiste en la absolutización del orden dado. Y el orden dado es la lógica del capital. ¿Sí?
En eso consiste el carácter burgués del análisis. ¿Sí? Por favor, en eso no nos perdamos. Cualquier forma de absolutización del orden dado que plantee que el capitalismo es perfecto y que no hay necesidad de transformarlo, y que cualquier problema social se puede resolver al interior mismo del sistema, sin necesidad de cuestionar esencialmente al sistema. Que lo único que hay que hacer es reformarlo, perfeccionarlo. Esa forma de ver la realidad, hay que quitarle. Vamos a terminar con esto el día de hoy. He tenido demasiados problemas técnicos. Voy a tratar de que en la próxima clase, o sea, no se den estos problemas, ¿verdad? Les pido muchas disculpas a ustedes, pero es porque la maquinaria con la que yo trabajo pues es bastante viejita, ¿verdad? Y no es por supuesto que no es de última generación. Con las disculpas del caso, pues dejémoslo hasta acá y nos veríamos el día miércoles a las 3 de la tarde. Pasen una feliz